Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que muy bien, porque hoy les traigo un vídeo que, bueno, digamos que va a sorprender a más de uno. Prepárense porque hoy vamos a hablar de algo que está en boca de todos, un bombazo que explotó el 22 de septiembre de 2025. Y el titular lo dice todo, la impactante noticia de Halil y Esla sorprende a todos. Ya saben, aquí en el canal nos gusta estar al día con todo lo que ocurre en el mundo, y especialmente en ese universo de historias que tanto nos apasionan. Y esta noticia, la verdad, es de esas que te dejan con la boca abierta. Así que si son de los que aman el drama, las sorpresas, y esas historias que te mantienen pegado a la pantalla, están en el lugar correcto. Antes de empezar a desmenuzar todo lo que sabemos, y créanme, hay tela para cortar, quiero pedirles algo, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de los vídeos que subo porque, créanme, siempre hay algo interesante por aquí. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos al meollo del asunto. Para los que no estén familiarizados, Halil y Esla son, bueno, digamos que eran una de las parejas más emblemáticas de, digamos que una esfera pública muy particular. Una pareja que durante años, desde su primer encuentro público allá por, bueno, hace ya un tiempo, habían cautivado a millones. Sus nombres y las iniciales de sus nombres juntos eran sinónimo de, bueno, de una conexión casi perfecta, un amor de cuento de hadas, o al menos, eso es lo que se veía desde afuera. Era de esas parejas que parecían hechas el uno para el otro, que compartían miradas cómplices, sonrisas radiantes, y que en cada aparición pública parecían confirmar una y otra vez ese idilio. Así que imaginen la sorpresa, el shock, la incredulidad, cuando la noticia saltó a la luz. No fue una simple rumorología, no fue una explosión mediática. Y la noticia, en resumen, era que Halil y Esla habían decidido separarse. Pero no crean que fue una simple separación amistosa, de esas que a veces vemos, con comunicados oficiales que hablan de mutuo acuerdo, respeto, y seguir caminos diferentes. No, esta vez, la cosa fue mucho más explosiva. Los detalles que empezaron a filtrarse fueron devastadores. Rumores de infidelidades, acusaciones cruzadas, y una guerra mediática que honestamente superó todas las expectativas. Y es que cuando una pareja, especialmente una tan seguida como Halil y Esla, decide ponerle fin a su relación, el público, los medios y por supuesto, las redes sociales entran en un frenesí. Lo primero que hay que entender es el contexto. Halil y Esla eran figuras muy conocidas en su ámbito. Ambos eran profesionales, con carreras exitosas y una gran presencia mediática. Él con una trayectoria impecable, conocido por su talento y, por su encanto. Ella con una imagen impecable, admirada por muchos, y con una legión de seguidores que la adoraban. La noticia de su separación, por lo tanto, no solo afectó a sus vidas personales, sino que también tuvo un impacto significativo en sus carreras y en la imagen que proyectaban al público. Y es que cuando una pareja, que había construido una imagen de amor y perfección, se rompe de esta manera, el público, inevitablemente, se siente traicionado. ¿Y cómo se gestó todo? Bueno, aquí es donde la historia se pone realmente interesante. Las primeras señales de alerta comenzaron a aparecer unas semanas antes del anuncio oficial. Pequeños detalles que pasaron desapercibidos para muchos, pero que con la perspectiva del tiempo, resultaron ser pistas cruciales. Miradas incómodas en eventos públicos, ausencia de publicaciones conjuntas en redes sociales, y rumores que comenzaban a circular en los círculos más cercanos. Luego llegó el detonante. Un escándalo que involucraba a una tercera persona, un evento que desencadenó una serie de acontecimientos que culminaron en la inevitable separación. Y aquí es donde las versiones se dividieron. ¿Quién fue el culpable? ¿Quién traicionó a quién? Las especulaciones se dispararon, los medios de comunicación se volvieron locos, y las redes sociales, una vez más, se convirtieron en un campo de batalla. Algunos acusaban a Halil, señalando sus supuestas infidelidades y su incapacidad para mantener una relación estable. Otros defendían a Esla, alegando que ella había sido la víctima de la situación y que había tomado la decisión correcta al alejarse de una relación tóxica. La verdad, como suele suceder en estos casos, probablemente se encuentre en algún punto intermedio.
Lo que sí es cierto es que la separación de Alil y Esla no solo afectó a sus vidas personales, sino que también tuvo un impacto significativo en sus carreras profesionales. Ambos de repente se encontraron en el ojo del huracán mediático con la atención del público y los medios centrada en cada uno de sus movimientos. Y es que en este tipo de situaciones, las consecuencias pueden ser devastadoras. La imagen de ambos se vio afectada, y sus futuros profesionales se volvieron inciertos. ¿Cómo iba a reaccionar el público ante la noticia? ¿Cómo iban a afrontar sus próximos proyectos? ¿Iban a ser capaces de superar la adversidad y salir adelante? Lo que sí quedó claro es que la separación de Alil y Esla fue mucho más que una simple ruptura amorosa. Fue un evento que puso de manifiesto la fragilidad de las relaciones en el mundo de la fama, la presión que sufren las figuras públicas y la voracidad de los medios de comunicación. Y mientras tanto, la guerra mediática continuaba. Entrevistas exclusivas, filtración de documentos, y declaraciones cruzadas que no hacían más que alimentar el morbo y la especulación. Los seguidores de ambos bandos se enfrentaban en las redes sociales, defendiendo a capa y espada a su ídolo y atacando a su rival. Los amigos y familiares de Alil y Esla por su parte intentaban mediar, pero la situación parecía completamente fuera de control. Los abogados de ambos bandos se preparaban para una larga y costosa batalla legal, y la posibilidad de una reconciliación, en ese momento, parecía completamente descartada. Y en medio de todo este caos, una pregunta persistía: ¿qué había pasado realmente? ¿Qué había llevado a Alil y Esla, esa pareja que parecía tan perfecta, a tomar la decisión de separarse? La verdad probablemente nunca la conoceremos del todo. Quizás con el tiempo algunos secretos salgan a la luz, pero lo más probable es que la historia de Alil y Esla quede como un enigma, una lección sobre la fragilidad del amor y la crueldad de la fama. Pero la vida continúa, y tanto Alil como Esla tuvieron que rehacer sus vidas. Cada uno tomó su camino con el peso de la historia a cuestas. ¿Cómo les fue después? Bueno, eso es otra historia. Pero lo que sí es cierto es que la noticia de su separación nos dejó una lección, un recordatorio de que incluso en el mundo de la fama, el amor puede ser efímero y las relaciones vulnerables. Ahora profundicemos un poco más en los detalles que surgieron tras el anuncio. El escándalo que desató la tormenta fue, según las fuentes, una serie de encuentros secretos de Alil con una conocida actriz. Las fotos filtradas a la prensa, tomadas en un lujoso hotel, fueron la prueba definitiva que dinamitó la relación. Si bien los rumores de infidelidades ya circulaban, estas imágenes fueron la confirmación que Esla necesitaba para tomar una decisión drástica. La reacción de Esla fue inmediata. Canceló todos sus compromisos profesionales, se refugió en su círculo más íntimo y a través de sus abogados, emitió un comunicado oficial confirmando la separación y pidiendo respeto a su privacidad. La frialdad del comunicado contrastaba con la imagen pública de amor y felicidad que habían construido, dejando a todos boquiabiertos. Por su parte, Alil inicialmente guardó silencio. Sin embargo, la presión mediática y la avalancha de críticas lo obligaron a emitir un comunicado propio, donde, sin negar la infidelidad, pedía disculpas públicas y aseguraba que estaba arrepentido. Intentaba desesperadamente controlar los daños, pero la opinión pública ya estaba polarizada. En las redes sociales, el hashtag #AlilIsla se convirtió en tendencia mundial. Los comentarios se dividían entre el apoyo incondicional a Esla, la crítica despiadada a Alil y las especulaciones sobre el futuro de ambos. Los memes, las parodias y los análisis de expertos en relaciones de pareja inundaron las plataformas, creando un auténtico circo mediático. Los medios de comunicación, por su parte, no escatimaron en recursos para cubrir la noticia. Programas de televisión dedicados al corazón, entrevistas exclusivas a amigos y familiares, análisis de expertos en imagen pública, todo valía para obtener la primicia. La prensa del corazón se frotó las manos ante la jugosa historia, que prometía mantenerse vigente durante meses. Pero la separación de Alil y Esla no solo afectó sus vidas personales y profesionales. También tuvo un impacto en la industria del entretenimiento. Los patrocinadores de ambos, preocupados por la imagen de sus productos, comenzaron a replantearse sus contratos. Los proyectos cinematográficos y televisivos en los que estaban involucrados se vieron afectados, generando incertidumbre y preocupación. A medida que pasaban las semanas, la situación no hacía más que empeorar.
Las acusaciones cruzadas se intensificaron, los abogados iniciaron una batalla legal por la custodia de sus bienes y, lo más doloroso, por la custodia de una mascota, símbolo de su amor. La guerra mediática se recrudeció con nuevas filtraciones y revelaciones que mantenían el interés del público. En medio de este caos comenzaron a surgir rumores sobre las causas de la infidelidad de Halil. Algunos medios apuntaban a la monotonía de la relación, la presión de la fama y la falta de comunicación. Otros mencionaban problemas de adicción y comportamientos autodestructivos. La verdad, como siempre, era difícil de determinar. Lo que sí quedó claro es que la separación de Halil y Esla fue un espejo de la sociedad actual. Una sociedad obsesionada con la fama, los rumores y el drama. Una sociedad donde las redes sociales juegan un papel fundamental en la construcción y destrucción de las imágenes públicas. Una sociedad donde la privacidad es un lujo y la opinión del público, un veredicto. Sin embargo, en medio de la tormenta, también hubo momentos de reflexión. Muchos seguidores de la pareja aprovecharon la situación para analizar sus propias relaciones, para cuestionar los estándares de perfección que impone la sociedad y para reflexionar sobre la importancia del respeto y la comunicación. Y aunque la separación de Halil y Esla fue dolorosa para muchos, también sirvió como un recordatorio de que la vida continúa. Que a pesar de las adversidades es posible rehacerse, reinventarse y seguir adelante. Ahora vayamos a algunas de las preguntas más frecuentes que surgieron tras la noticia. ¿Habrá reconciliación? La respuesta a día de hoy es un rotundo no. La herida es demasiado profunda y la confianza irreparable. ¿Cómo les está yendo a Halil y Esla en la actualidad? Ambos están enfocados en sus carreras profesionales. Halil ha decidido alejarse un poco del foco mediático, mientras que Esla ha aprovechado la oportunidad para impulsar nuevos proyectos. ¿Qué lecciones podemos sacar de esta historia? La principal, que la fama no es sinónimo de felicidad, y que las relaciones, por muy perfectas que parezcan, pueden ser frágiles. Y así, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta inmersión en la historia de Halil y Esla. Una historia que sin duda marcará un antes y un después en el mundo del entretenimiento. Como siempre, los invito a dejar sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes sobre esta historia? ¿Creen que Halil y Esla podrán rehacer sus vidas? ¿Qué lecciones han aprendido? Me encantaría leer sus opiniones. Y por favor, si les gustó el vídeo, no se olviden de darle un buen me gusta, de compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.